decía, yo quería partir hoy día con un caso, o sea, no más que un caso, una pequeña reflexión para que me sirva un poco para retomar lo de la semana pasada y abrir la discusión de esta semana, que vi esta semana en Instagram. Y es que hay una Instagramer que su nick es Cotineja, su usuario es Cotineja, y ella hizo un video bastante interesante, si a la gente que le interesa, sobre la norma jurídica de la pornografía infantil. ¿Por qué me parece interesante retomar este aspecto para hacer una diferenciación que nos permite retomar lo de la semana pasada, que es entre la idea de la pornografía y lo pornográfico? ¿Ya? Ella, bueno, cita básicamente lo que son los códigos penales, las leyes que hay al respecto, y efectivamente definen pornografía infantil como toda y cada una representación. Esto es como en términos básicos, ella hace una definición un poquito más profunda y citando directamente los códigos penales. Básicamente como cualquier representación de acto sexual en el que participe un niño, niña o adolescente, ya sea de carácter, comillas, real o ya sea de carácter animado, así como un dibujo, bla bla. Y en su Instagram se formó una interesante discusión a propósito de dos posturas que eran, evidentemente había una hegemónica y otra que era como más apaleada y utilizaba los recursos del influencer para apalearla aún más, que era la idea de un grupo que decía que en realidad no toda representación explícita de sexo o de niños desnudos correspondía a pornografía. Sino que la acusaban de decir, no, mira, tú en realidad estás mirando de esta forma, tú estás sexualizando esta situación, esta imagen. Entonces, esa disputa me parece interesante, no para defender ninguna de las dos posturas, me parece interesante retomarla para hacer la distinción entre esto que llamábamos lo pornográfico. ¿Por qué? Porque efectivamente decíamos en un primer momento que lo pornográfico lo íbamos a definir más que como una imagen, como un cierto régimen de mirada, una disposición de mirar, como una ceremonia particular que se establecía, en el cual el aspecto íntimo de las personas se volvió un espectáculo, ¿cierto? Había una espectacularización de lo íntimo. Ya esta extimidad que dicen otros hablan de la hiperexpresividad, es un movimiento más o menos grande que tiene diversos nombres, pero que podemos englobar dentro de lo que es lo pornográfico, ¿ya? Me parece interesante retomar lo que decían las personas que abogaban al propósito de la pornografía infantil, que decían que tú lo miras sexualmente, ¿ya? Tengo un torpedo acá abajo. Y me parece interesante porque esta Instagramer retomaba ese argumento y decía que es el argumento clásico. Disculpa, no sé activar el audio. Abajo a la izquierda está un micrófono, que ahí se activa. Ah, ¿se escucha? No me digan que no se escucha. Ah, ya. Ya. Ya, retomaba la idea de tú lo miras de esta forma sexual. Ahí esta Instagramer, que es estudiante de Derecho, lo tomaba y decía, claro, esto es lo que el típico argumento que utilizan básicamente los pedófilos para validar esto y haciendo esto una referencia individual. Entonces, ¿cuál es la diferencia que quiero marcar? Es que lo pornográfico no constituye un acto individual, propiamente tal, sino que corresponde a una forma epocal de mirar, ¿ya? Y esto que sería como tú que miras de esta forma, este sujeto delictual que busca un poco el discurso del derecho y el acto jurídico propiamente tal, no es más que nada que un producto de una forma de mirar que es epocal. Y aquí quiero detenerme en una cosa que me parece muy interesante. Porque tenemos que considerar que nuestra época particular es la única época en la cual la pornografía infantil puede ser un problema. ¿Por qué? Por una serie de cuestiones. Primera, es una sociedad particular que tiene ciertas nociones de infancia que otras sociedades no tenían. Ya no podríamos hablar de la misma noción de infancia, comillas, inocente, hace 50 años incluso un poquito menos, 40. Ya recién en el 1970 en Chile comienza a aparecer otra figura de la infancia. Hay unos libros interesantes al respecto que son principalmente de Jorge Rojas, que hace historia de la infancia en Chile, que a principios de siglo uno podría hablar de una infancia diametralmente diferente, ¿ya? Una infancia totalmente otra, incluso no sé si la categoría de infancia igual le corresponde,
¿ya? Asimismo, es la única sociedad que tiene una disposición a mirar de forma pornográfica, ¿ya? Entonces, estos sujetos que vamos a identificar como, comillas, el pedófilo, el delincuente, cuando menor es el desarrollo de los... Ahí también hay que hacer una precisión porque, nuevamente, esta disposición de mirar a la infancia desnuda, como el acto pornográfico, una cosa más bien epocal, más que, no sé, por ejemplo, todos tenemos fotos, bueno, yo tengo al menos, perdón por generalizar, yo tengo muchas fotos de mí cuando chico que me estaban bañando sin ropa. Y bueno, legalmente mis papás por tener esa foto guardada están haciendo, ¿cómo se llama esto? Conservación de pornografía infantil, en términos jurídicos. Legalmente, digo, es penable. O sea, no es conservación, tiene otro nombre, no me acuerdo el nombre, pero... ¿Ya? Entonces, este acto de mirar el desnudo de esa forma es una cosa epocal, más que individual. ¿Qué pasa? Que evidentemente no todos la miramos así, no todos hacemos esas cosas y no todos estamos en ese espectro. ¿Por qué? Porque hay que entender tampoco que esta forma que llamamos epocal no se refiere a una forma estática, sino que tiene lo que podríamos llamar, en términos casi como estadísticos, grados de libertad. Es decir, se dispersa sobre un sinfín de... no un sinfín, pero una determinada cantidad de espectro de posibilidades, ¿ya? Ese espectro de posibilidades, no obstante, tiene ciertos polos que para la misma formación social que lo dispone de esa forma, son riesgosos, ¿ya? Generalmente esto se trabaja en estadística. La estadística con las curvas de normalidad establece parámetros en los cuales hay ciertas formaciones que son riesgosas para la propia sociedad. Tampoco están así. En las metrópolis hay harto porno infantil, más de lo que uno cree. Bueno, como estaba refiriéndome, hay ciertos polos que se vuelven riesgosos, ¿ya? Pero esos polos no quieren decir que sean alejados de lo que es lo social, sino que son básicamente el efecto. Y aquí quería tomar una frase de este feminismo más de panfleto, que bueno, en realidad viene de un feminismo mucho más teórico, y que refiere a, no sé, por ejemplo, al abusador, no como un agente enfermo, sino como, comillas, un hijo sano del patriarcado. Esa frase me parece muy importante. Esa frase me parece bien importante, voy a tomar eso después. Al respecto de que es hay un autor que es Lynn Brosat que trabaja estos sujetos como los extremos violentos, los que se salen de supuestamente las comillas normas, son el propio efecto de la norma, que son el efecto de un sujeto hiperadaptado a un determinado tipo de sociedad, que lleva al extremo el propio régimen de visibilidad hasta tal punto que nos parece un acto totalmente patológico y que es necesario de penar, ¿ya? Ahí cuando el sujeto se va al extremo, pues ustedes podrían leer un texto de Foucault, que es un seminario Seguridad, Territorio y Población, en el cual se hace referencia al proceso de normalización, distinto al de normación, en el cual efectivamente los sujetos que se van a los polos son normalizados, es decir, reincorporados por medio de la activación del dispositivo policial, no entendido como el carabinero, ¿ya? Sino como Foucault lo define como una gubernamentalidad directa del soberano sobre el sujeto, lo que después va a retomar a Agamben con el estado de excepción. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que son reincorporados o eliminados de plano por medio de cualquier forma. Incluso si tenemos que llegar al exterminio, se llega al exterminio, ¿ya? Que es una forma particular de cómo han funcionado las democracias, o sea, los estados, desde al menos un par de siglos. Podemos nombrar el caso, por ejemplo, de los violadores, que son básicamente el producto, el efecto de un determinado orden social, de un tipo de sociedad. O, por ejemplo, el caso más clásico y que a mí me gusta referenciar es el caso de los comillas, torturadores de Daniel Zamudio. Es decir, de una propia sociedad que ve como aberrante el acto homosexual, son los sujetos que llevan al extremo esa propia conformación social, pero sin embargo los consideramos como sujetos aparte. Ellos son los neonazis, son los intolerantes. Y en ese mismo ejercicio de separarlos de nosotros hay otro concepto de Agamben, que es la máquina antropológica, que es cómo se constituye lo mismo a partir de lo otro,
Es decir, ellos son los salvajes. Nosotros somos los civilizados. Pero sin embargo, ambas existencias tienen las mismas condiciones de posibilidad. Estamos dentro de una misma conformación, ¿ya? Y es la misma conformación la que los produce. Ya ahí entiendo el comentario. Ya, quería partir con eso, principalmente porque me permitía, por un lado, profundizar sobre esta distinción, que no es una cosa individual, sino que es una mirada epocal, pero a la vez me parece interesante porque nos lleva hacia... El grupo feminista WhatsApp nos llegó información sobre el perfil de Instagram que estaba divulgando fotografías de menores. De hecho, a propósito de lo que le estoy comentando, es que se empezó a divulgar esa información, porque ahí mismo el perfil que estaba argumentando a favor de la pornografía infantil era el perfil que tenía estas fotos. La historia de la polémica de la semana. Bueno, por un lado, como les decía, permitía borrar esta idea de que era algo individual. Recuerden, no es una mirada individual, no es un sujeto. ¿Ya? Hay distintos grados de dispersión en los cuales van a adoptar distintas miradas a propósito de lo que es lo pornográfico, pero está ahí. Mientras que por otro lado, nos permite efectivamente preguntarnos por una cosa que es particular, y es ¿por qué estudiar lo pornográfico entonces? ¿Y por qué nos permite hacernos esa pregunta? Principalmente a propósito de que si es la propia sociedad, si es la propia conformación particular, epocal, en la cual estamos situados, la que produce estos sujetos, entonces, ¿cuáles son sus mecanismos? ¿Cómo opera? ¿Qué es las cosas que produce? Y más importante aún, ¿cómo subvertirla o cómo resistir a esa propia conformación? ¿Ya? Esas son las preguntas que están a la base de la sesión de hoy día. Y por eso ustedes leyeron 3 textos que, a mi parecer, lograban resumir al menos o dar ciertas pistas para este debate, que era Ideología, de la Alejandra Castillo, que es una filósofa chilena, la pornografía como tecnología de género, de Lucía Egaña, ella también es chilena, si no me equivoco, y el primer capítulo del Manifiesto Contrasexual de Paul Beatriz Preciado. ¿Ya? Entonces, partir preguntándoles qué les parecieron esos textos. ¿Los entendieron? ¿Los encontraron difíciles? ¿Los leyeron? Y ver también si miraron el material complementario. Había un material complementario bastante interesante hoy día. Había un par de canciones y había un capítulo de una serie documental. La ideología cuesta. La Alejandra Castillo escribe en complejo. Y principalmente ese texto es complejo porque cita mucho al Antiedipo. Y si alguien no ha leído el Antiedipo, como que... Si uno... Bueno, también para leer el Antiedipo habría que leer harto psicoanálisis antes. Sí, tiene harto que ver con esta idea. Sí, yo solamente por comentarle para hacer sobremesa. Yo me demoré 2 años en terminar de leer el Antiedipo. Solo porque traté de entenderlo muy bien y no, tampoco lo logré, pero me demoré 2 años. Ya, ¿alguien tiene alguna duda con respecto a los textos que podamos ir abordando particularmente? ¿Algo más específico a propósito de ellos? Yo tengo todo un torpedo acá abajo a propósito. Si yo les preguntara, principalmente, tomando un poco lo que plantea, partiendo con el texto de Lucía Egaña, ¿qué significaría que el porno fuese una tecnología? Partamos por eso. Si lo porno es una tecnología, ¿qué significa eso? ¿A qué podemos hacer referencia? Ya, una herramienta, sistematización, organización.
Una invención del hombre para hacer más fácil la vida. Ahí podemos profundizar sobre eso. Lo voy a contar. Una tecnología ligada al cuerpo. Un dispositivo. Sexualidad de género. Corporal también uno podría añadir. Por si acaso quienes no cachan que estoy leyendo, al lado izquierdo, abajo hay una ventana de chat que se puede abrir y ahí hay gente que está escribiendo. De aquí vamos a partir ya disparando un poco. Efectivamente, cuando hablamos de tecnología estamos haciendo referencia a un aspecto bastante particular, ¿ya? Y que tiene que ver con que esas cosas que llamamos como humano, naturaleza, refieren específicamente a tecnologías de producción de aquello que consideramos como lo humano o la naturaleza. Es decir, las cosas no están ahí dispuestas per se o a priori a estas tecnologías. Entonces habría que comenzar a entender, desde Foucault al menos, que existen ciertos mecanismos, ciertas estrategias no intencionales con las cuales se producen. Y a eso hace referencia a tecnología, es decir, no son eventos naturales. ¿Ya? La naturaleza, de hecho la naturaleza es una tecnología también bastante particular. ¿Ya? Después podemos ver eso más adelante, lo retomo. Entonces con tecnología hacemos referencia a esto, a ciertas producciones materiales, discursivas, ciertas prácticas, ciertos movimientos, ciertas estrategias con las cuales se logra conformar aquello que comenzamos a entender como sociedad. Es decir, la sociedad no preexiste a la puesta en disposición de ciertas tecnologías que interactúan entre sí. Y por tecnología, se escucha muy mal. No. Ya, perdón. Y por tecnología, no voy a entender solamente a un computador o eso que más contemporáneamente se entiende como tecnología, sino que como tecnología quiero entender todo aspecto que sea, comillas, técnico. Ya, el lenguaje es una técnica. Una piedra usada de determinada forma es una técnica. ¿Ya? Entonces, con esas conformaciones podemos comenzar a hablar de tecnologías. ¿Ya? Entonces, tecnología podría ser particular. Podríamos entenderla como un símil. ¿Ya? No es tan precisa esa definición, pero para efectos actuales podríamos hacer esa homologación como una herramienta. ¿Ya? Entonces estas tecnologías conforman, o estas tecnologías podríamos decir que conforman lo que podríamos entender también como un dispositivo. Y aquí me voy a meter un poco en una cosa un poquito más cabezona, pero que es necesario al menos delimitar de forma simple. Ya tampoco me voy a meter profundamente. Si quieren profundizar sobre esto, hay al menos 3 dispositivos. O sea, 3 textos donde ustedes pueden entender qué es un dispositivo. 2 se llaman ¿qué es un dispositivo? Que uno es de Gilles Deleuze y el otro es de Giorgio Agamben. Y el tercero corresponde a una entrevista que se le hace a Foucault, que se llama El juego de Michel Foucault. ¿Ya? En esos 3 textos ustedes pueden encontrar una buena definición de lo que es un dispositivo, si quieren profundizar sobre ello. ¿Ya? Por dispositivo, quiero tomar una reducción que hace Agamben a propósito de que dispositivo viene de la raíz de dispositio, es decir, disponer de determinada forma algo, de gestionar algo de determinada forma. Es decir, es efectivamente distribuir una forma de ver, ¿ya? De disponer las cosas de determinados lugares para que ciertas cosas se puedan ver, ciertas cosas sean problemas. También. Por eso, si ustedes quieren, pueden ir también subiendo textos en el Drive. Como por ejemplo, Diego, ¿cierto? Sí. Ya, para que todos también tengan acceso. Ok,
porque podemos hacer intercambio de textos interesantes y que todos tengamos. Esta forma de disponer efectivamente establece lo que podríamos comenzar a entender como sociedad, ¿ya? Deleuze hace una definición un poquito más compleja en deleuziano. El deleuziano ya de por sí es complejo. A partir de líneas, retomando ciertas tópicas Foucaultianas, va a hablar de curvas, de denunciación y curvas de visibilidad. Yo esto siempre lo explico de determinada forma. Ustedes apaguen la luz de su pieza, tomen una linterna e iluminen cualquier cosa, ¿ya? Ustedes al iluminar cierta cosa están haciendo una disposición de la luz, una curva de luz que entra en un lugar oscuro y que puede solamente iluminar ciertas cosas, pero al iluminar ciertas cosas va a dejar ocultas otras cosas, ¿ya? Y dentro de aquellas cosas que ustedes pueden iluminar son también las cosas que pueden hacer hablar, es decir, cosas a las cuales pueden comenzar a describir, ¿ya? Estas curvas de luz y de enunciabilidad, es decir, hacer hablar y ver las cosas, es lo que Foucault entendía como los elementos de saber, ¿ya? Pero asimismo, en el mismo acto en el cual yo dispongo de esta luz, yo dispongo de un aparato de visibilidad sobre algo, estoy ejerciendo cierta fuerza, ¿ya? Ya esta fuerza, a este conjunto de fuerzas que actúan de forma mucho más múltiple y en distintos niveles en una sociedad, que en un caso como el ejemplo que le acabo de dar, va a ser lo que Foucault va a entender como relaciones de poder. Las relaciones de poder no son entre personas, son entre tecnologías particulares, ¿ya? Y por eso se llaman relaciones de poder, porque interactúan fuerzas contra fuerzas, fuerzas que se apoyan mutuamente, dos luces que apuntan a un mismo lado, fuerzas que se interrumpen mutuamente, ¿ya? Fuerzas que se complementan, fuerzas que parece que se están peleando, pero en realidad están haciendo amigas, por reducirlo de cierta forma. Y eso es lo que Foucault va a llamar el terreno estratégico y el diagrama de dispersión del poder, ¿ya? De los mecanismos de poder. Y esta misma idea, a la vez, permite, que es la tercera curva que menciona Deleuze, que es la curva, o sea, la línea de objetivación. Y es decir, que cuando una línea de fuerza no se va sobre otra fuerza, sino que se vuelca sobre sí misma. Cuando una fuerza se vuelca sobre sí misma, comienza a generar un conocimiento sobre sí mismo o un conocimiento de sí, ¿ya? Y se curva, lo que después de leerse en otros textos va a comenzar a tratar como pliegue. Esa curva es lo que Foucault posteriormente va a entender como subjetividad, es decir, la forma en la cual nos entendemos básicamente a nosotros mismos. Hay otras curvas también, ¿ya? O sea, otros pliegues. Pero me interesa ese también particularmente porque solamente en determinado escenario en el cual las cosas pueden ser vistas y puedan ser dichas, en el determinado escenario en el cual solamente hay determinadas relaciones de fuerza, es que uno puede generar esto que podemos llamar yo o mí mismo. ¿Se entiende? Al menos Deleuze hace harto hincapié en eso en el texto de que es un dispositivo, ¿ya? ¿Por qué esto es importante? Porque de partida nos aleja de una idea, de decir que existe, por así llamarlo, una esencia, algo natural que me defina desde los comienzos de la historia hasta la actualidad. Sino que eso que llamo yo mismo es una tecnología. O está inscrito dentro de un dispositivo, de una determinada forma de disponer las relaciones, a partir de la cual yo generé este resto que llamo yo. Más que lo que se hace desaparecer es lo que aparece. Y uno asume que cuando desaparecen cosas, otras cosas desaparecen, ¿ya? Es lo que le explicaba la semana pasada con el ejemplo del caligrama, ¿ya? Y así, el yo mismo es esta curva, o sea, este pliegue que se genera en determinado dispositivo. Es decir, yo me entiendo a mí mismo, yo me genero una noción de mí mismo, una noción que podríamos llamar ficcional de mí mismo, a partir de estar inscrito en determinado dispositivo. Se asumen varias cosas. No existe,
esta idea, o no podríamos llegar a aprenderla básicamente, esta idea de yo como algo natural, esencial, y que debería encontrar una verdad de mí que sea como última, trascendental, y que me va a llevar a la revelación de lo que realmente soy. Por lo tanto, tampoco existe un yo que sea falso, ¿ya? Sino que cada resto, que llamamos yo, está inscrito dentro de determinado dispositivo. Y en tercer lugar, tenemos que entender que en las sociedades no opera solo un dispositivo, sino que esto que llamamos sociedad es la puesta en interacción de múltiples dispositivos, que en interacciones múltiples generan relaciones múltiples, que nos llevan a tener múltiples versiones de uno mismo. ¿Ya? Entonces, también reducimos un cuarto alegato que podría ser cuando le dice a una persona, es que no eres el mismo cuando estás con tus amigos. No, porque estás en otro dispositivo. O en otra relación, con otras tecnologías. ¿Ya? Entender al sujeto como múltiple es una de las herencias del pensamiento deleuziano y Foucaultiano, ¿ya? Y que nos lleva principalmente a enfocarnos en determinados dispositivos sobre los cuales vamos a analizar. Por eso para Foucault eran importantes estos dispositivos, entenderlos en su funcionamiento, ¿ya? Pero dentro de los dispositivos hay algunos que destacan, ¿ya? ¿Por qué destacan? Y aquí me gustaría referir a otro texto de Agamben, que se llama Signatura Rerum. Se los voy a anotar porque el nombre es raro. En Signatura Rerum, en el primer capítulo, se llama ¿qué es un paradigma? Ahí lo que hace Agamben es retomar la noción Foucaultiana de dispositivo y la noción de paradigma de Thomas Kuhn del texto de la estructura de las revoluciones científicas. En ese texto va a especificar que lo que hacía Foucault es principalmente analizar paradigmas. Paradigmas en el sentido de que tomaba un dispositivo que le servía para ejemplificar una situación. Es decir, primera definición de paradigma es que es un ejemplo del funcionamiento de otros dispositivos. ¿Y por qué su ejemplo? Porque tienen un funcionamiento singular que es el mismo. Es decir, no estamos hablando de generalizaciones, no estamos diciendo que lo que pasa acá va a ocurrir en todos los lugares. Lo que Foucault define, por ejemplo, cuando analiza el paradigma o el dispositivo del panóptico benzamiano, no está diciendo que todo funciona como el panóptico benzamiano, sino que el panóptico benzamiano es el ejemplo en su funcionamiento singular, de un funcionamiento que singularmente opera en otros lados, pero que tiene modificaciones. ¿Y cuál es ese funcionamiento singular? No es la vigilancia, sino que es el imponer una conducta cualquiera a una multiplicidad individualizada cualquiera de cuerpos. Es decir, una gestión del cuerpo en tanto máquina, una anatomopolítica del cuerpo. Esa anatomopolítica del cuerpo es la singularidad del panóptico. Y esto no quiere decir que, por ejemplo, que la escuela sea una cárcel, que es la mala lectura que se ha hecho a partir de vigilar y castigar. ¿Ya? Por un lado, entonces, como les decía, corresponde a un ejemplo. Sí, eso queda muy claro en las clases de Deleuze. Leer a Deleuze en clases es una cosa maravillosa porque es muy pedagógico, mucho más que sus textos. ¿Ya? Pero por otro lado, y aquí quiero hacer otra referencia a la noción de paradigma. Paradigma no solamente es un ejemplo, sino que también es ejemplar. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de los ejemplos destaca como el ejemplo que corresponde a, como comillas, un modelo ideal. ¿Ya? Y por eso Foucault toma la arquitectura del panóptico para hacer referencia a esto. Porque es el modelo ideal. En la escuela no ocurre de tal forma, en el hospital no ocurre de tal forma. Pero aspiran a este modelo ideal de funcionamiento singular. Entonces, cada vez que hablemos de un paradigma, o cuando nos focalicemos sobre un dispositivo en particular, estamos hablando de un ejemplo ejemplar de una determinada forma de disponer el espacio y las relaciones.
¿Ya? Ahí tenemos que entender que desde el aspecto Foucaultiano analizamos las cosas en un lugar y momento determinado, en la distribución que se hace en un lugar y en un momento determinado. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos que la pornografía es una tecnología de género, tomando el texto de Lucía Egaña, estamos haciendo referencia a que lo pornográfico destaca por tener una forma de funcionamiento que se encuentra singularmente en otros aspectos y en otros dispositivos, pero que es paradigmático de la sociedad contemporánea, que es una noción que vamos a entender después cuando leamos de nuevo a Paul Beatriz Preciado en Texto Yonki, que es paradigmática de la sociedad actual. El paradigma es un dispositivo que es un ejemplo ejemplar. Ese ejemplo que nos permite analizar otros, y es ejemplar porque destaca por sobre los ejemplos, por su funcionamiento. ¿Ya? Y a eso hace referencia en un primer lugar la noción de tecnología que va a retomar Lucía Egaña. ¿Ya? Si se dan cuenta, no es una noción simple que esté arrojada ahí que se le haya ocurrido a un par de personas. De hecho, la noción de tecnología de género de Lucía Egaña viene de un texto de Teresa de Lauretis, que yo ya lo subí a la plataforma, ya al Drive, y que ese texto retoma la noción de tecnología sexual que desarrolla Michel Foucault en la historia de la sexualidad. ¿Ya? Por eso hice todo este trayecto. Entonces, estamos hablando de una determinada forma de disponer. ¿Ya? A Foucault en la historia de la sexualidad le interesaba específicamente cómo la sexualidad era producida por un conjunto de tecnologías a partir del siglo XVII. ¿Cierto? A Teresa Lauretis le va a interesar cómo el cine produce el género. ¿Ya? Estas nociones que vamos a entender como las construcciones de ser hombre, ser mujer, ser un cuerpo. Y a Lucía Egaña va a precisar ya no sobre el cine, sino que sobre la pornografía. Retomando toda una tradición de estudios pornográficos, ella cita harto a Webern. A mí no me gusta mucho Webern porque él habla de la imagen pornográfica, de la perversión visual de la imagen pornográfica, pero también retomando harto a Paul Beatriz Preciado. ¿Ya? En ese caso, lo que va a hablar Lucía Egaña es que la pornografía es una tecnología de género porque produce una representación del cuerpo, cuya representación no quiere decir que sea falso, ¿ya? Sino que produce aquello que intenta representar, ¿ya? Crea una realidad de lo que es el cuerpo, de lo que es el sexo y lo que es el género, ¿ya? Y esa creación tiene efecto de realidad. ¿Y por qué tiene efecto de realidad particularmente en la pornografía? Y tiene que ver con la definición que elaboramos la semana pasada, ¿ya? La pornografía se define como esta mirada, este vuelco sobre la intimidad, sobre la producción de una intimidad para hacerla un espectáculo, ¿ya? Por eso también es interesante leer a La Sociedad del Espectáculo, ¿ya? ¿Por qué tiene este estatuto de realidad ahí? Porque al producir tú, o sea, lo que hace la pornografía es producir un espacio, una distribución, para poder observar, y sobre ella produce esto que podemos llamar realidad. Es decir, si asumimos que el porno profundiza sobre lo íntimo, lo que se ve en el porno es lo íntimo, real. ¿Ya? Más allá de su carácter de que no ocurra en todas partes. Porque recuerden que la pornografía, dentro de su definición, lo pornográfico dentro de su definición, ameritaba de este hecho de la realidad. ¿Ya? De estar dispuesto de determinada forma para que tuviese efecto de realidad. Por eso la pornografía suele hacer referencia a contextos cotidianos, por eso las imágenes de Playboy hacían referencia a, comillas, la vecina, que uno miraba a través de la rendija de la puerta, que uno miraba a través del hoyo de la pared, etc. ¿Ya? Lo que nos dice inmediatamente que deberíamos dejar de hacer referencia a la noción del porno como verdadero o falso, o que haya un porno más verdadero que otro. Y aquí quiero apelar principalmente a la valoración que se hace del porno amateur. Del porno amateur como aquello que sería realmente el porno. ¿Ya? Porque es básicamente una performance que se hace delante de una cámara. Es decir, está inscrita dentro de una tecnología de visibilidad particular, ya no es natural. ¿Ya? Y dentro de determinada forma de entender la visión.
Por ejemplo, aquí podríamos hacer referencia a estas cámaras que estuvieron muy de moda hace un par de años, que grababan en 360 y que uno en YouTube, por ejemplo, podía dar vuelta, mirar todo el lado. La cámara que generalmente conocemos, esta cámara rectangular, ya que dispone los límites de lo que es visible y lo que no, ya genera una cierta forma de mirar. ¿Ya? Una forma de mirar que no es natural, que es una tecnología de mirada. Entonces entendemos particularmente que cuando miramos el porno, por más amateur que sea, incluso el porno de uno mismo amateur, entiende que está dispuesto de determinada forma, que hay una tecnología ahí. ¿Ya? Y aquí viene algo bien importante. Que el porno amateur no sea menos o más real que el porno, no sé, por mainstream, también nos indica que la sociedad en la que estamos valora e inscribe el porno como un régimen de verdad. Y aquí les quiero dar un ejemplo que a mí me gusta dar siempre. Siempre que peleo con gente a propósito de esto, doy este ejemplo. ¿Ya? Pero por mientras, preguntarles, ¿se entiende hasta ahora? Bacán. El ejemplo es muy chistoso, me gusta mucho. Vamos a imaginar a un niño de 5 años, ¿ya? Un niño de 5 años que va a ver al cine por primera vez una película de superhéroes. Pongamos un ejemplo que siempre me gusta dar, Spider-Man. Este niño va al cine a ver Spider-Man y queda asombradísimo. Él sale del cine y él es Spider-Man. Él a los 7 años va a seguir siendo Spider-Man. A los 10 va a ser Spider-Man a escondidas, porque le da un poco de vergüenza ser Spider-Man en todos lados. A los 12 va a ser Spider-Man ya no solamente como en el living de la casa, sino que solo en su pieza. A los 15 le va a dar vergüenza asumir que hubo una época en la que él era Spider-Man. A los 17 va a seguir muy abochornado al respecto, pero va a poder disfrutar muy bien de Spider-Man entendiendo que él no es Spider-Man. ¿Ya? Caso contrario, ocurre con este mismo niño que comienza a los 15 años a ver pornografía. A los 15 años piensa que la pornografía es real. A los 17 años piensa que la pornografía es real. A los 40 años piensa que la pornografía es real. ¿Qué ocurre ahí? Es decir, y aquí de partida rechazamos toda una lectura a propósito de los estudios pornográficos. ¿Ya? ¿Qué rechazo es? A toda la literatura que hace una revisión de la pornografía en términos de estímulo. ¿Ya? Hay todo un discurso en teoría de la comunicación que va a estudiar la televisión, los videojuegos, el cine y principalmente la pornografía desde el discurso feminista, básicamente como una adicción. Casi como si fuesen los, comillas, rayos catódicos de la pornografía las que generan modificaciones a nivel neuronal y que generan ciertas estimulaciones particulares, porque es una imagen que tiene una característica que nadie sabe por qué tiene esa característica, distinta a una telenovela, y que comenzaría a generar cierta adicción y ciertos comportamientos y ciertas bla bla bla, y siendo el laboratorio de experimentación de la violación. ¿Ya? Rechazamos toda esa literatura de partida porque parte desde esa impresión, desde la impresión que es la pornografía misma. Entonces aquí viene la pregunta. Este niño, que a los 17 años ya no era Spider-Man, pero a los 40 seguía asumiendo que el porno era real, ¿cuál es el límite entre Spider-Man y el porno? Si no son los rayos catódicos de la imagen. Alguna gente referiría ya a un mecanismo, comillas, socializador. Y es particularmente porque una sociedad construye su discurso de verdad en base a la pornografía. El discurso de por ejemplo, de la masculinidad es construir las representaciones, el cuerpo, en base a esta pornografía. Pero no lo vamos a asumir en la idea de socialización. ¿Por qué no lo podemos asumir en la idea de la socialización? Porque el concepto de socialización asume que uno se socializa en los roles sociales, ¿cierto? Y esa idea plantea el siguiente esquema, que es, la sociedad existe, la sociedad preexiste, la sociedad te envuelve.
¿Ya? Pero, en esta idea, mucho más Foucaultiana, entendemos que la sociedad está en constante mutación. Entonces la sociedad no preexiste a este acto, sino que la sociedad se construye en el acto de construir a los sujetos. ¿Ya? Aquí no es la pregunta que es primero, si el huevo o la gallina, son mutuos. ¿Ya? Se construye en el mismo acto de performar o de subjetivar a sus sujetos. ¿Ya? No hay sujetos por fuera de la sociedad y no hay sociedad por fuera de los sujetos. La pornografía se establece como discurso de realidad, tal como lo fue la sexología hasta cierto... bueno, sigue siéndolo, como lo es la sexología, tal como lo es la, comillas, neurociencia. También vamos a hablar de neurociencia hoy día, es uno de mis grandes enemigos, tal como ha sido el discurso científico, ¿ya? Pero aquí se instala un discurso, comillas, cinematográfico, o un discurso de perspectiva visual, que va a instalar determinada forma de ver, y que va a permear también un gran campo de las ciencias sociales. ¿Ya? La semana pasada yo le hablaba del texto de Leonora Arfuch, que es el espacio biográfico. Ella también habla de un giro que hay en ciencias sociales hacia el espacio biográfico de las personas, hasta comenzar a capturar esta cosa que podemos llamar experiencia. También en el espectro televisivo comenzamos con los talk shows, comenzamos con las sitcom. Las sitcoms son cotidianas, del sujeto soltero del departamento, Friends, The Big Bang Theory, Two and a Half Men, etc. Entonces tenemos toda una forma, una perspectiva que se comienza a situar sobre la producción espectacular de la intimidad como un discurso de verdad, como un régimen de verdad, que va a comenzar, que es la disposición en la cual un sujeto se va a observar, va a hacer este resto de sí mismo y se va a producir como sujeto, ¿ya? Que es esta idea de la subjetividad Foucaultiana. ¿Se entiende? Y con esto también rechazamos toda la literatura de la socialización, o al menos la miramos con cuidado. ¿Ya? Entonces, aquí partimos con cosas un poquito más específicas, ¿ya? Entendemos que la pornografía va a situar entonces un esquema de lo que es ser hombre, de lo que es ser mujer, una visibilidad de lo que es ser hombre, de lo que es ser mujer, cuáles son las zonas, los aparatos, las posiciones, y dentro de ellas hay un conjunto que destacan, ¿ya? En primer lugar, y de las que quiero destacar, hay muchas otras que ustedes podrían analizar también, quiero destacar que funciona como una tecnología del cuerpo, ¿ya? Y aquí voy a entrar a hablar de neurociencia. El porno, lo porno, establece de por sí ciertas zonas erógenas del cuerpo. Es decir, establece una performance del acto sexual y establece cuáles son las formas particulares con las cuales habría que obtener placer. ¿Ya? Pero aquí quiero pelar un poquito con las autoras, con Alejandra Castillo y con Lucía Egaña. Y también con Paul Beatriz Preciado, sobre todo en la parte final. Generalmente se hace referencia a que el orden de lo pornográfico es un orden más que fálico, más que es centrado en el placer del pene. ¿Ya? Y muchos autores y muchos del discurso también de los estudios críticos sobre la pornografía se ha centrado sobre el pene como eje articulador del porno. Si ustedes se dan cuenta, el texto de Alejandra Castillo habla del cum shot, ¿ya? La eyaculación en la cara. Pero hay un desplazamiento muy interesante que ocurre actualmente, que ustedes lo pueden ver en el artículo que escribí yo, que está para la próxima sesión, si no me equivoco, que es sobre la producción de la heterosexualidad en la pornografía de distribución gratuita. Hay un desplazamiento bastante interesante, que yo ese estudio lo hice en el 2016, que está hace harto tiempo, desde el pene hacia el ano. Y el ano, como terreno de subversión, también se cae. Y se cae a partir de un par de categorías bien particulares. O sea, actualmente nosotros nos reímos con la idea de chupar poto. Hace un par de años la gente lo hacía, pero lo hacía escondido. Pero eso también tiene toda una producción pornográfica, que es lo que se llama como rim job o rimming.
¿ya? Pero también existe lo que se llama pegging en pornografía, que es la penetración a hombres con dildos, ¿ya? Y así hay todo un conjunto de pornografía que produce cierto resto de placer a propósito del ano del hombre, ¿ya? Y aquí hay una transición que es bastante interesante, que tiene que ver también cómo la pornografía se alía con otros dispositivos, y en este caso particular, el dispositivo de la neurociencia, ¿ya? ¿Por qué se alía particularmente con el dispositivo de la neurociencia? Porque hay una transición bastante interesante desde el cuerpo visto como órganos simplemente al cuerpo visto como conexiones de redes nerviosas. Es decir, la pornografía está operando una teoría del cuerpo, ¿ya? Y este desplazamiento descentra el pene por no ser el órgano con mayor cantidad de terminaciones nerviosas y la traslada hacia la próstata como el órgano, en el caso de un cuerpo que comillas masculino, que va a tener una mayor cantidad de terminaciones nerviosas y sobre él va a disponer el placer. Asumiendo que más terminaciones nerviosas es igual a más placer, a más sensibilidad, en cierto sentido. Es decir, estamos desde un discurso neurocientífico, ¿ya? Tenemos una alianza, una conexión entre dos dispositivos que uno podría ver bastante alejados, pero en realidad forman parte también de un mismo conjunto que está haciendo hacer esto que llamamos lo social, y que va a instalar sobre la próstata, y en ese sentido sobre el ano, todo un conjunto de tecnologías de placer, ¿ya? A partir de un discurso científico, la va a trasladar hacia acá, ¿ya? ¿Se cayó el audio? Ya, no desesperen. ¿Se escucha? ¿Está todo ok? ¿Todo bien en casa? Ya, genial. Lo que les decía, el discurso... ¿Está bajita? Ya, Diego tiene una consulta, a ver, antes de continuar lo que estaba. Diego, te leo, antes de seguir. ¿Sí? Hombres heteros penetrados. De hecho, en las partes heterosexuales de las páginas porno, hay porno de hombres heteros penetrando a hombres heteros, que es el porno bisexual, comillas, que está dentro de las páginas hetero. Una cosa muy extraña que está en el artículo. Ya. Sí, lo que estamos viendo, a propósito de lo que dice Diego, y voy a retomar, tomando esta interpelación de Diego, porque es la interpelación que también me hicieron en la revista. ¿Ya? ¿Por qué refiero a esta transición? Y esta transición es súper contemporánea. O sea, imagínense que recién hace poco se hizo chiste el tema de chupar poto. ¿Ya? En el porno viene hace un rato las categorías de rimming, de pegging, el bisexual, el shemale también, que es súper interesante al respecto. Y una serie de categorías de las cuales se comienza a poner el ano como centro de placer, el ano masculino heterosexual como centro de placer, ¿ya? Y tal como dice Diego, han sido videos que están de forma periférica, no corresponden a los centros de mayor visibilidad, de mayor cantidad de reproducciones, por ejemplo en las páginas porno, ¿cierto? Sin embargo, y aquí esto lo van a leer en el artículo, las páginas porno se basan en una separación que es canónica. Ustedes ponen en el buscador de, al menos las páginas porno que yo analicé, que eran todas las de la red Pornhub, la palabra gay, y se los van a mandar a otra página.
Una página, a veces con un código, o sea, con una URL distinta, con publicidad distinta, con categorías distintas, con todo distinto. ¿Ya? No ocurre lo mismo cuando uno pone lesbiana. ¿Ya? Entonces, la primera hipótesis que una... No me veo. Ya. ¿Por qué es importante que esta primera distinción sea... que esté ahí? Porque genera una muralla. De aquí para acá está el porno hetero, de aquí para acá está el porno gay. ¿Ya? Incluyendo dentro del porno hetero el porno lésbico, que sabemos que es para consumo heterosexual. ¿Ya? ¿Qué pasa con esto? Que todas estas categorías, que si bien son periféricas, que son de menor envergadura en términos de visibilidad, de likes y de que la gente asuma que lo ve, están dentro de lo hetero. Aquí vamos a pasar a un criterio de análisis, que no es el criterio de análisis de qué cosa aparece más y qué cosa aparece menos, sino de qué está incluido, ya que es propio de una perspectiva discursiva de análisis. ¿Ya? Es decir, no importa tanto que aparezcan 10.000 videos de sexo convencional y que aparezcan 10 de sexo con rimming, por ejemplo, pero el rimming está en lo hetero. Y a pesar de ser algo pequeño y emergente, está dentro de esa categoría. Y conforma en su pequeñez una cosa que podemos llamar incluso un repertorio, con lo cual comenzamos a entender lo heterosexual. ¿Ya? Rimming, se lo voy a escribir. O también rimjob. Es chupar poto. Yo no estoy haciendo referencia a que estén visibilizados o no, es que el porno funciona como una distribución de categorías. Y que incluso podemos hacer referencia a otros referentes. El tema de la próstata también fue incluido, y el tema del sexo anal con hombres heterosexuales fue incluido en las 100 preguntas sobre sexualidad de la Municipalidad de Santiago. Porque salió con todo un dispositivo de neurociencias, con todo un dispositivo de una teoría del cuerpo, y ha estado comenzando a instalarse. No estoy diciendo que esto ya sea lo mainstream, pero es un paso que se está comenzando a dar paulatinamente, y que puede tener toda una transformación, y que a propósito de la idea del chiste de chupar poto, ha comenzado a instalarse cada vez más dentro de lo que está dentro del régimen heterosexual, y que rompe un poco con la categoría del ano como el órgano cerrado para el placer masculino. Porque no estoy haciendo referencia a una visibilidad, estoy haciendo referencia a una categorización dentro de la visibilidad. ¿Cachai? Esa es la distinción que me parece bastante sutil, y que comienza a verse un pequeño desplazamiento que está incorporando el ano. Pero está incorporando el ano no en cualquier momento, ¿eh? Sino que lo incorpora dentro de determinadas situaciones, dentro de determinados elementos que tienen que estar dispuestos. Es que si no mama, mejor que no mame, estamos todos de acuerdo con eso. ¿Ya? Entonces, pero esto no solamente ocurrió con el pene, ¿ya? Sino que también ocurrió con ciertas prácticas, ¿ya? Con determinadas posiciones, con determinados gestos. Una de las más clásicas, por ejemplo, una vez trabajé en un colegio estas temáticas, y la más clásica, sí, porque estamos hablando, hay una transición. Por eso estoy diciendo que no es que está instalado como ya lo hegemónico, comillas, pero actualmente está dentro de lo que la gente, como chiste, también llama los neohéteros. Dense cuenta de esa denominación, neohétero, que uno comienza a usar casi para burlarse, pero que incorpora todo esto, las nuevas masculinidades, que están dentro de un orden heterosexual igual. ¿Ya? Entonces, oye, ¿qué hora es?
Ah, ya, me queda un ratito. Entonces, esto también ocurrió con otras prácticas. Particularmente, yo, como les decía, yo una vez trabajé en un colegio y la que más los estudiantes referían, trabajé estas temáticas así como porno, escuela, la que ellos más referían, y la referían con un eufemismo, que era el empuja cabezas. ¿Ya? El empuja cabezas hacía referencia al gesto de empujar la cabeza para el sexo oral. ¿Ya? Y claro, pues existe toda una tendencia y se genera y se reproduce una serie de prácticas porque son asumidas como prácticas de placer. En un discurso de verdad que sería la pornografía. ¿Se entiende? Y así hay todo un conjunto, posiciones, fetiches, bla 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 bla. Lo cual no quiere decir que sean menos placenteras o más placenteras de forma real o falsa, sino que dentro de este discurso de verdad están ahí. ¿Ya? Y esto estamos hilando un poquito más fino para poder ir viendo por qué también es necesario estudiar lo pornográfico. ¿Ya? En ese sentido, tal como ya le adelanté, y que eso hubiese sido interesante también leer ese texto para esta semana, que van a leer el artículo que yo hice, la pornografía produce no solamente estas teorías del... produce una teoría del cuerpo, o sea, genera alianzas con ciertas teorías del cuerpo y las encarna, ¿ya? Las produce, uno se comienza a medir de acuerdo a esas teorías del cuerpo, el tamaño de pene, tamaño de, no sé, de pecho, el tipo de cuerpo, bla, 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 ¿ya? Y también funciona y opera por categorías, ¿ya? Y en esta distribución categorial, lo que hace es estabilizar ciertas identidades. Es decir, comienza a... y esto va a pasar harto en el mundo gay. Comienza más que el mundo gay, el mundo más de la disidencia también. Cierto mundo de la disidencia. Comienza a establecer ciertos tipos de identidades, así como yo soy oso, yo soy twink. Y comienza desde las categorías que son un poquito más grandes, así como hombre, mujer. Produce cierta idea, cierta correspondencia, cierta composición de lo que es el cuerpo del hombre, de la forma en la cual desea el hombre, de la forma en la cual folla un hombre heterosexual. Un hombre negro, distinto. Lo mismo con la mujer. Una mujer asiática no es lo mismo que la mujer latina para el porno que la mujer negra para el porno. Y comienza a estabilizar todo un conjunto de identidades a propósito de eso, y identidades que tampoco están funcionando por sí mismas, sino que también generan alianzas con otros dispositivos. Con dispositivos raciales, con dispositivos de clase, ¿ya? Y que comienzan a generarse estas alianzas, las cuales en este reducto de la intimidad se comienzan a reproducir estas identidades. Y a lo que voy es que no es que la pornografía o lo pornográfico esté en todos lados, sino que es particular porque se comienza a generar alianzas estratégicas con otros dispositivos que comienzan a reproducirse a sí mismos dentro de esta lógica. ¿Ya? Y en ese sentido también es una productora de deseos. ¿Ya? Produce también ciertas zonas, ciertos gestos y ciertas prácticas, o lo que ustedes quieran, e identidades también, que comienzan a ser deseadas. ¿Ya? Más o menos a toda esa gama de dispersión, e incluso otras cosas más que podríamos hacer referencia después, porque la pornografía también funciona como un aparato arquitectónico. No es lo mismo, por ejemplo, yo ahora estar haciendo este streaming desde mi pieza, mirando hacia acá, que mirando hacia el otro lado que está mi cama. Y que no está hecha. Entonces, por eso tampoco la estoy mostrando. ¿Qué muestra uno cuando hace historias de Instagram? Genera ciertas tonalidades, genera cierto espacio, hay gente que hasta se maquilla, y se comienza a leer toda una cosa ahí extraña y toda una combinatoria distinta cuando uno empieza a ver otros dispositivos pornográficos, ¿ya? Que no es propiamente la pornografía, que es lo que está más que nada hablando actualmente, ¿ya? Pero nuevamente, la pornografía me sirve como ejemplar de lo pornográfico, ¿ya? Entonces, frente a esto,
exactamente. Y aquí tenemos esa distinción, que es lo que dice el Kami, que es que no vamos a caer en el dualismo de decir, bueno, el cuerpo se produce, pero esta comilla alma, subjetividad. Muchos autores cuando hablan de alma hablan de subjetividad. Foucault en gran parte de su trabajo. No es una distinción, sino que el cuerpo es subjetividad. Y hay otro texto que a propósito de eso puede ser interesante que lean, que lo puedo subir, que se llama El delito del cuerpo, que es de Mary Torras, una autora española. Que ella hace una transición sobre 3 teorías del cuerpo particularmente, que son la de tener un cuerpo, ser un cuerpo y devenir un cuerpo. ¿Ya? Entonces, en este caso, yo tomo la idea de devenir un cuerpo, y ese devenir un cuerpo es un devenir un cuerpo identitario. ¿Ya? Cómo estas tecnologías de producción del cuerpo producen una noción de mí mismo, que es mi identidad, que es lo mismo que va a trabajar la Judith Butler, a pesar de que en el texto del manifiesto contrasexual, Paul Beatriz Preciado diga que solamente se aboca a un nivel discursivo. ¿Ya? De hecho, Butler hace muchas veces hincapié y vuelve sobre eso, y a mí me sorprende que Beatriz Preciado nunca haga referencia a esto, que es que la performatividad del cuerpo es una performatividad a nivel discursivo y a nivel corporal. Y es una de las grandes críticas que se le ha hecho a ese texto de Preciado. ¿Ya? Pero frente a todo esto que que le acabo de comentar, habría que hacerse una pregunta, que es, con lo cual quiero que vuelvan sobre principalmente el texto de Gaña, el texto de Alejandra y el texto de Preciado, que es: frente al porno como una tecnología de producción de cuerpo, de subjetividad, de sexualidad, de placer y de deseo, ¿cómo resistimos? Es decir, estamos analizando el porno principalmente porque produce todas estas cosas y que nos permiten analizar aquello que consideramos como lo mainstream, lo normal, lo heterosexual, lo masculino, las categorías, la identidad, cuestionarlas. Pero ¿cómo resistimos a esto? Y una respuesta que yo encuentro que está en distintas partes de estos 3 textos, y por eso me llamaba la atención que lo leyeran. Ahí dicen: no consumiendo, a través de la contrasexualidad, las prácticas contrasexuales. A través de la... A ver, el último párrafo de Alejandra. Yo aquí lo tengo, el texto de la Alejandra. De hecho, este es de otro libro, que es el mismo. Ya, no sé si entiendo lo que va la Alejandra con eso. La Alejandra fue profe mía del magíster, entonces como que le pregunté hartas de estas cosas. Efectivamente, hay alguien que dice ya no consumiendo. Entonces quiero hacer referencia a un primer tópico que es asociado como la forma de resistir. Que es una forma de resistir que ya anunciaba Foucault en la historia de la sexualidad. Pero a propósito de eso, yo estoy leyendo otro texto de Foucault, un texto que me compré hace muy poco, antes de que se acabara Chile versión biológica 2.0, y que son varias entrevistas que da Michel Foucault, y hay una conferencia que da en la Universidad de Tokio en el 78 que se llama Sexualidad y Poder. Voy a ver si se los puedo subir o si lo encuentro en internet, en el cual, a mi parecer, hace un excelente resumen de por qué escribe la historia de la sexualidad, al menos desde los 4 volúmenes. Es una conferencia bien cortita, y que en un lado hace referencia particularmente a esta cosa, a la idea del no consumo y a la idea de la lucha contra lo prohibido. Entonces, hay que entender en primer lugar, creo que tengo el internet, ¿me escucho? Estoy como con internet bajo según esto. Ya, genial. En un primer momento habría que entender que esto de no consumirlo es un acto casi extraño, porque uno debería asumir, y uno
desde esta perspectiva, asume que uno está subjetivado en ciertas formas de consumo. Y en ciertas formas, incluso desde una perspectiva incluso de materialismo histórico, uno podría asumir que uno es el resultado del devenir histórico de una serie de formas de producción y de consumo. Entonces uno debería preguntar, ¿cómo no consumir pornografía? ¿O cómo no consumir lo pornográfico? Por ejemplo, en este mismo momento, en este momento de catástrofe, en este momento de pandemia, en el cual muchos estamos teniendo y haciendo clases por cámara, podemos resistirnos así como diciendo, no, yo no me voy a conectar al streaming y chao. Porque recordemos que esto es una espectacularización de lo íntimo. Vamos a eliminar nuestros Instagram. Hola. Hola. Quería opinar al respecto. A mí me parece que no consumir es como que en realidad no generaría ningún cambio, porque sería perder toda relación con lo porno. Entonces creo que para generar una resistencia uno tiene que estar en relación con lo que quiere ir transformando, resistiéndose, desde los mismos lugares que ya se perpetúan. Eso. Sí. Ahí, dentro de lo... No sé quién dijo eso, porque no me apareció nombre, pero da lo mismo. De lo que dijo Paulina, hay una cosa bastante... Hay una frase que se difunde mucho por redes sociales, que no me acuerdo la autora que la dice, porque más me quedo con el enunciado, que toda la gente lo dice y yo lo odio, que es como la casa del amo no se va a destruir con los instrumentos del amo. ¿Ya? Hay un sociólogo español que se llama Carlos Escolari, ¿ya? Y él tiene una frase que a mí me encanta mucho, en un texto que se llama Hipermediaciones. Él dice que nunca debemos asumir, y esto incluso puede ser leído desde perspectiva Foucaultiana, por eso también me gusta esto, nunca debemos asumir que determinada tecnología, determinado aparato, se sigue usando y se va a utilizar para lo que fue hecho. Y él hace dos ejemplos. Uno, muchos de nosotros hemos abierto un tarro de atún con un cuchillo. Y dos, la principal lección luego del atentado de las Torres Gemelas en Estados Unidos. Y es que un avión de pasajeros puede terminar siendo un misil terrorista. Que es la transformación rotunda del uso destinatario principal de un aparato. Es decir, referirse al no consumo es asumir que esto está chupado del diablo desde un comienzo. ¿Ya? Es decir, tratamos de volverlo estático. O sea, lo volvemos estático, es decir, la intencionalidad. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la intencionalidad? Hay un paper muy interesante sobre la intencionalidad que es de Adán Salinas y Tuilian Ewing. Ya, ese también lo voy a subir porque lo aborda desde una perspectiva Foucaultiana. ¿Ya? Donde trabajan el tema de la intencionalidad en los estudios Foucaultianos. La intención, como les decía, no es tan importante porque, nuevamente, yo puedo tener las mejores de las intenciones, pero el acto, el efecto positivo de un acto es distinto a su intención. Porque hay muchas cosas que lo interfieren y hay una serie de azares que lo llevan a modificarse en la propia ejecución. Entonces, asumir que una tecnología, un dispositivo o un determinado, lo que sea, por su condición de producción originaria, comillas originaria, si es que eso existiera, desemboca cierto efecto y que no puede ser transformado hacia otro lugar, es quitarle la agencia a los sujetos. Que es la pésima lectura, y aquí mucha gente me reta, que yo siempre digo lo mismo, la pésima lectura que ha tenido la escuela de Frankfurt. Principalmente con su concepto de industria cultural. Y ahí después yo creo que alguien me va a pelear después. Pero me parece que hay que desligarse de esa noción. ¿Ya? Es decir, existe una reapropiación del dispositivo, por un lado, tal como decía Paulina. ¿Ya? Y por otro lado,
exactamente como dice, así como la reapropiación también de los insultos y todas estas cosas. Y por otro lado, está el típico discurso de tenemos que liberarnos de la prohibición. ¿Ya? Foucault, en el texto que van a leer, espero que para la siguiente semana, esperen, no puedo abrir links ahora, después lo puedo abrir. Foucault en la historia de la sexualidad, lo que vamos a leer para la siguiente semana, al menos en ese artículo, plantea que hay una cosa particular, que los movimientos de liberación sexual, o claro, los primeros movimientos de liberación sexual, emergen en un momento particular en el cual también los movimientos de regulación sexual comienzan a poner un ojo sobre la sexualidad, ¿ya? Y en ese sentido, los que estaban por la regulación, la prohibición y la liberación, estaban haciendo proliferar un discurso que después fue cooptado y fue puesto en administración, con sus zonas de sombra, con sus zonas de prohibición, sus zonas de gestión, sus zonas de administración. Es decir, esta cosa no es una pelea por una libertad y tratar de, comillas, por ejemplo, volver a lo natural, entendiendo que no existe algo natural por fuera de los dispositivos y las tecnologías, ¿ya? Es decir, no es irse a un cerro y dejar el consumo, también por ese lado. No es tratar de hacer un sexo natural, porque eso también es parte de siendo una tecnología y muchas veces, y esto es un reto, muchas veces termina siendo una aberración etnocéntrica de otras culturas, una aberración etnocéntrica. Y asimismo, es necesario considerar que el discurso por la libertad muchas veces está en alianza con el discurso de la regulación. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, ahí estaba la idea tanto de Alejandra Castillo y Egaña, esta abogar por lo post-pornográfico, y esta idea de Preciado de abogar por la contrasexualidad. ¿Ya? Ahí me estaban retando de que Benjamin es de la escuela de Frankfurt, pero es el único que vale la pena leer de la escuela de Frankfurt. ¿Por qué quise plantear estas dos perspectivas? El texto de Lucía Egaña hace referencia a, se me olvida el nombre, a Anne Springler, ya, ella, como una de las primeras personas que se reapropia de este concepto de lo pospornográfico, para hacer referencia en un primer momento a un aspecto muy lúdico de lo que era el hacer pornográfico, de apropiarse de este aparato de visibilidad y comenzar a hacer tu propio porno, ¿ya? No llevándolo al natural, sino que llevándolo al desquicio, ¿ya? ¿Qué pasa? ¿Cuál es mi problema con lo pospornográfico y sobre todo en la actualidad? Y que yo considero que en su forma de producción más hegemónica, disidente hegemónica, podríamos decirlo, choca y termina siendo y termina aliándose con una serie de nociones elitistas de la sociedad. Gran parte de los festivales postporno y de la producción postpornográfica, muchas de las cuales también hace referencia a Alejandra Castillo en el texto que leyeron, son producciones de estudiantes de la Escuela de Cine de Juan Gómez Milla de la Universidad de Chile. ¿Ya? Estudiantes que tienen un bagaje cultural de determinada forma y que hacen ciertas referencias y ciertos guiños bastante particulares y bastante detallados que son necesarios de ver, ¿ya? Y ciertas mezclas, ciertos collages que gran parte de la sociedad tampoco tiene acceso a entender las referencias, ¿ya? No sé si les pasa que ustedes ven un corto post-porno como clásico, normal, y terminen así como, ¿what? Como que no, ni siquiera logran entender a qué hacían referencia. Sí, pues, es como lo que ocurre con el cine, lo performativo, ¿ya? Esto no quiere decir que habría que desechar esa visión de lo post-porno, ¿ya? Porque si bien es sumamente elitizado, es un ejercicio intelectual rebuscado para hacer referencia también a la forma en la cual se establecen ciertos parámetros para realizarlo. En ese sentido, hay un corto muy interesante que he hecho por estudiantes de cine de la Chile, que se llama Snap. Se llama así, lo voy a anotar. Se llama Snap por Snapchat, es de esa época, es un poquito antiguo, hace como 3 años. Así.
ellos hicieron un corto estilo documental autobiográfico de 3 personas que se grababan en Snapchat y hacen esa transición. Es muy interesante eso porque, si se dan cuenta, ya es un ejercicio rebuscado, un ejercicio que no toda la gente lo va a lograr entender, pero que muestra hasta cierto punto las tecnologías de producción de esto que es lo pornográfico. ¿Ya? Y en ese sentido yo considero que no habría que desplazarlo, pero sí tener atención y no posicionarlo. Creo que no está en YouTube, porque estaba en festivales hace poco y no sé si lo habrán liberado, lo tendría que buscar. ¿Ya? Igual me lo podría conseguir porque era un documental de un amigo de una ex, entonces como que... Pero no sé. Si bien sigue siendo elitista, también sigue siendo un aparato muy interesante, crítico. ¿Ya? Sin embargo, yo prefiero ligarme más hacia esta idea de lo contrasexual depreciado. ¿Por qué me parece mucho más interesante? Porque retoma una noción Foucaultiana. ¿Ya? Y es la actitud crítica. Esto que Foucault, en un texto que se llama Crítica y Aufklärung, va a definir como actitud crítica, que no es el acto de no ser gobernado, ya dentro de determinadas artes de gobernar, que serían estos dispositivos, o el despliegue y conjunción de estos dispositivos. Esta es una conferencia que él da frente a la sociedad francesa en el 78, mismo año que está terminando de hacer Seguridad, Territorio y Población. Ahí plantea este acto de la actitud crítica y todo su trabajo intelectual como un trabajo de actitud crítica, como un trabajo de, y lo dice textualmente y rigurosamente, como el acto de no ser gobernado de tal forma. Es decir, no apela a un acto de no ser gobernado, sino que apela a una interpelación de las formas en las cuales he sido gobernado para ser gobernado de otras formas. ¿Qué implica esto? Que para Foucault el acto de la libertad, que podríamos llamar, o este acto de actitud crítica, tiene que ver más con la posibilidad de abrir el mundo, comillas, abrir el mundo, a otras posibilidades, a otras conformaciones, a otras formas posibles, ¿ya? Y la noción de contrasexualidad me parece sumamente interesante al respecto, porque no niega el aparato, no trata de volver a lo natural, niega lo natural incluso, y profana lo pornográfico. El término profanación lo pueden encontrar también en el texto que es un dispositivo de Agamben. Él termina hablando de la resistencia al dispositivo como la idea de la profanación, lo profano. Es decir, volverlo y restituirlo al uso común. ¿Ya? Un dispositivo que ha sido sacralizado, que está ahí como esto ha sido así siempre, quebrar ese discurso y llevarlo al uso común. ¿Ya? Por lo tanto, no es volverlo natural, sino que, y ahí vuelvo sobre Alejandra Castillo, lo que dice al final, sino que es reproducirlo, pero reproducirlo paródicamente. ¿Qué quiere decir esto, tema de reproducción paródica? Que es quebrarlo. ¿Ya? Ojo con esto es una cosa muy interesante. Y aquí tengo un par de ejemplos, porque sé que es muy abstracto. Es tomar el propio dispositivo, ¿ya? Y quebrarlo. Quebrarlo en el sentido no como lo hace el postporno de efectivamente mostrar sus técnicas y hacer un uso satírico de aquel, sino que es tomar la misma representación, generar lo mismo que genera el porno, pero en esa misma generación y en esa misma producción quebrarlo. Y aquí tengo varios ejemplos. El primero es Mulan. No sé si han visto Mulan. Pero Mulan es muy interesante al respecto de la relación en que tiene Mulan cuando es... No, yo no soy fanático de Disney. Cuando Mulan, cuando está disfrazada de hombre, que suene casi está disfrazada de hombre dentro del ejército, y está este capitán que con Mulan genera casi una relación así como homoerótica, peligrosa y riesgosa. Como está, Mulan es un gran ejemplo de cómo se puede subvertir y generar un deseo distinto, romper esta lógica del deseo, y que también se encuentra en otro ejemplo que también me parece que es más contemporáneo y es más de meme, es un meme. No sé si vieron este meme de una persona que salía como con unas calzas moradas y era una foto de un poto de una persona con calzas moradas. Y que las siguientes imágenes eran de todas las personas que le habían comenzado a hablar y le habían dado su número a propósito de que se veía un poto muy lindo con calzas moradas. Y terminó siendo en la siguiente imagen que las calzas moradas en realidad era un boxer morado del pololo de la persona que había subido la foto. Que es una situación bastante particular y que es muy interesante porque
genera ese quiebre. Es decir, dentro de la misma lógica pornográfica, es decir, de esta disposición de observación, se produce una situación, no lo tengo acá, lo vi el otro día y me dije, esto lo voy a usar. Pero también les puedo hacer referencia a otro hecho que estaba ahí, lo tengo puesto, que es mi caso. Yo una vez estaba carreteando, era muy joven, y estaba carreteando, yo en esa época era un poco más gordo, y estaba carreteando con skinhead. No sé por qué terminé ahí, ¿ya? Yo con todos mis amigos fletos terminamos en un carrete skinhead, en una casa. Y yo estaba muy curado y me eché en un sillón y me tapé la cara con una chaqueta, quedando solo mi poto afuera, ¿ya? Yo tratando de quedarme dormido, se acerca un weón y dice, oh hermano, el medio poto de esa mina. Y yo me levanto, como así como, no me hagan nada por favor. Y el loco terminó casi muerto, así como, oh concha, ¿ya? Ese acto, en el cual se dispuso una situación de observación, que respondía a un orden pornográfico, que movilizó todo el deseo, que moviliza la misma tecnología de visibilidad pornográfica, pero que llevada hasta tal extremo y hasta tal acto paródico, incluso sin quererlo, se quiebra en el mismo hecho en el cual la persona se ve deseando aquello que no es deseable. No sé si se entiende. Por eso hacía referencia a Mulan y por eso hacía referencia a este meme. Y por eso lo quiebra. No sé si se entiende. Y ese acto contrasexual es tan cotidiano como eso. Es tan pedestre como eso. No es tan rebuscado como hacer una gran película. Es simplemente ese hecho. Es como... Es un chiste de sitcom también. Cuando... esto lo vi en una película, creo, hace poco. Cuando está en la sitcom y, no sé, pues está el grupo de amigos machos, así de compadre la cosa, y uno dice, oh, saben, es que soy gay. Y todos comienzan a ofenderse y a sentirse así como muy como, pero has dormido conmigo y eres gay. Y como que... Ese mismo hecho, esa misma... Me fui. En un taller de pornografía. ¿Estoy? Ya. Como yo les decía. Ya. Los machos, por ejemplo, en el chiste de sitcom, y uno dice, no sé, pues soy gay. Y todo el resto como que comienza a empezar a hacer toda una inspección de cada momento, cada situación en la cual estuvo con él, y se sienten sumamente interpelados a propósito de que su amigo era homosexual, gay, lo que sea. Ese mismo acto, en el cual el heterosexual comienza a pensar que es deseado por el otro solamente porque es gay, también es un acto terrorista. Y esto me gusta de la contrasexualidad. El acto terrorista contrasexual es este acto en el cual tú no niegas el deseo, tú no vas en contra de esto, pero lo tomas y dices, llevémosla a ver hasta dónde llega. Y lo quiebras. Y al quebrarlo, abres las posibilidades hacia otro lugar. ¿Ya? En ese sentido es muy interesante que ustedes puedan ver, Judith Butler hace referencia a esto mismo y se lo adjudica este rol a su paradigma de análisis, es la Venus extravaganza. Se lo voy a anotar. Venus extravaganza es una de las hijas de la casa extravaganza del documental Paris is Burning. Podrían ver ese documental, es bien interesante, y darse cuenta cómo la Venus extravaganza, ella, se constituye como este mismo acto paródico que es tan fiel, es tan fiel, está en YouTube por si acaso, es tan fiel y es tan mimético con el orden, pero a la vez es tan paródico a él porque corresponde a una parodia, corresponde a un acto que no corresponde a la norma, pero que al estar inserto ahí y al transgredir eso, rompe, ¿ya? Ahí la Venus en un momento hace referencia así como de cuántas veces ha estado con hombres que, no sé, pues le bajan los pantalones y dicen, pero ¿qué es esto? ¿Qué chucha? Y ese es el acto en el cual el sujeto se ve deseando aquello que no es deseable, ¿ya? En ese sentido, Hija de Perra también hacía referencia a esto, a instaurarse como el deseo puede llegar a ser terrorista.
como cuando los machos se ven deseando aquello que efectivamente no puede llegar a ser deseable, ¿ya? Entonces, esto nos lleva a romper con otra literatura crítica a propósito de la pornografía y lo pornográfico. Es decir, aquí no estamos abogando por la abolición ni por la regulación, porque ambas perspectivas no nos sirven en un eje crítico tal como lo estamos analizando acá, sino que lo que nos interesa es la alteración, la repetición paródica, que es lo que hace referencia a la Alejandra Castillo al final. Repetir este acto con pequeñas variaciones, que lo quiebran, ¿ya? Y eso permite la apertura hacia otras formas, hacia otras expresiones, hacia otras producciones, ¿ya? Y aquí hay algo muy interesante, porque ya para ir cerrando, porque estamos como en la hora, hay una cosa en la cual Nietzsche y Foucault están de acuerdo, ¿ya? Que es el hecho de que el mundo, sea comillas, una construcción social o que sea producido por tecnologías, no es ningún problema y no despierta ningún problema. El problema despierta cuando comenzamos a asumir que el mundo tal y como lo conocemos es trascendental y ha sido siempre así. Y entonces el ejercicio crítico desde Nietzsche y la lectura que tiene Foucault de Nietzsche, e incluso desde Kant, con la lectura casi Nietzsche de Kant, es efectivamente cuestionar este mundo. Es abrirlo a otras posibilidades y es asumir que aquello que sabemos que es una tecnología no es lo último, no es la única forma posible y que es posible generar otras formas. Y eso solamente se puede realizar a través de este quiebre. Hay un texto muy interesante en el cual Nietzsche trabaja esto, en la última parte sí, que se llama Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Ya también lo voy a subir. ¿Ya? El hecho de que olvidemos que estas tecnologías producen estas cosas, producen la sexualidad, es el hecho principalmente riesgoso, ¿ya? Y el asumir también la otra perspectiva, que es lo que Nietzsche va a llamar el nihilismo pasivo, que es asumir que las cosas son creadas y es como este nihilismo que se queda en la inercia, versus un nihilismo activo, que podría ser este nihilismo de decir, ya, si las cosas en realidad sí son producidas, entonces quebrémoslas. Veamos hasta dónde llega. Y eso nos lleva también a un horizonte político y ético que se aleja mucho de ciertas teorías, principalmente de orden marxista, ¿ya? Más clásicas, más ortodoxas, en lo cual hay un horizonte de mundo. Desde esta perspectiva, y este es el hecho más que una gente que lo puede encontrar lamentable, el hecho de quebrar un dispositivo no te garantiza hacia dónde se va a desplazar ese dispositivo. Y por lo tanto, el hecho de análisis del dispositivo es menester. ¿Por qué es menester? ¿Por qué es tan necesario? Porque hay que estar constantemente viendo hacia dónde se desplaza y sobre ese desplazamiento comenzar a hacer constantes ejercicios críticos para poder quebrarlo constantemente. En ese sentido, una labor casi obsesiva. ¿Se entiende? Y por eso no estamos ni por la regulación ni por la abolición, o sea, al menos desde esta perspectiva, sino que estamos por la alteración de los dispositivos, su transformación, ¿ya? Sin un horizonte particular, porque lo que interesa desde esta perspectiva al menos es abrirlo hacia otras posibilidades. ¿Se entiende? Ya. Con la pornografía infantil, así como lo primero. ¿En qué sentido cómo se relaciona con la pornografía infantil? Sergio, tú. Más que con la pornografía infantil, principalmente, bueno, en un momento hice referencia a la pornografía infantil, o tú te refieres a lo que dice la Alejandra, que decimos el porno es infantil. Bueno, ella dice en un momento, bueno, el porno es infantil porque también hace harta referencia a nociones psicoanalíticas en ese texto.
al menos desde una lectura esquizoanalítica, ¿ya? Ahí principalmente hace referencia a lo infantil a propósito de la idea de perversión, ¿ya? La perversión como lo infantil mismo. Y también a propósito de que la infancia también corresponde a un paradigma pornográfico, que es lo que yo les decía también la semana pasada a propósito del hentai. Yo siento que el hentai puede ser el paradigma del paradigma de la pornografía, ¿ya? Que se alimenta en este espacio, como le llaman en el texto de Barba y Montes, en este espacio que está entre lo prohibido y lo prohibido, o sea, lo prohibido y lo aceptado, que se ubica entonces dentro de la idea de los tabús. Y en ese sentido, también responde a lógicas edípicas de producción de capital, ¿ya? Y por eso Alejandra retoma el antiedipo. ¿Ya? Eso no lo había dicho. ¿Ya? Y por eso hace referencia a esto. ¿Ya? Y ahí dice Cristóbal, ¿cómo quebrarla? Bueno, como les decía, es decir, haciendo estos pequeños ejercicios cotidianos, en los cuales uno quiebra las lógicas del deseo, quebrándolas, produciéndolas, pero produciéndolas de tal forma que son como formaciones, comillas, desviadas de producirlo. Bueno, si una de ellas puede ser soltar el aro hasta el momento, todavía, yo lo miraría con cuidado, pero todavía. Pero también, por ejemplo, los besos de tres me parecen sumamente disruptivos en este mundo. A propósito de que hay nadie heterosexual. Pero también estas lógicas de, por ejemplo, estar en la calle y que te griten maricón y tú responder con un beso. También quebras en cierta parte del dispositivo. Guiñar un ojo cuando te dicen maricón en la calle. Exacto. Uno quiebra ahí y a eso voy. Por eso me parece mucho más interesante la noción de contrasexualidad despreciado, porque siento que puede tener un uso mucho más cotidiano y mucho más situado y mucho más, comillas, asequible a ejercicios cotidianos y de ruptura constante. ¿Ya? Eso, más que nada. Consultas, dudas, comentarios, debates. ¿En qué sentido quedaron así? ¿Eso es bien o mal? Ya, por ahí alguien dice como más cotidiano. Como les decía, muchas veces estos ejercicios son casi indeseados, como son accidentes. Regularmente el quiebre, el acontecimiento es accidental. Pero como les decía, por ejemplo, el ejemplo que les daba del carrete, pues así como cuando una persona se ve deseando mi poto, una persona heterosexual se ve deseando mi poto. Después se da cuenta que soy un hombre, comillas. Es que por eso, no es, y ojo ahí, porque no es que el aparato de resistencia, tal como lo plantea la contrasexualidad, es llegar y decir, ya, aquí soy yo así y la cuestión. Sino que es mucho más sutil en el acto mismo en el cual uno como que pasa piola, pero en ese momento de pasar piola genera una ruptura. Y por eso está dentro del mismo orden y dentro de su propia lectura, y por eso lo lleva al extremo, porque es producir su mismo estereotipo, pero de forma paródica. ¿Ya? Yo les podría... Déjenme buscar algo. Quien yo sé que hace referencia a esto es José Carlos Enríquez. ¿Ya? El puto. Estoy promocionando los libros, así que ignoren mis manchas de los libros, que los maltrato mucho. Él tiene un pequeño texto
que se llama Muerta la perra, se expande la leva. ¿Ya? Este se los puedo sacarle foto, escanearlo y subirlo, ¿ya? En este texto hace un comillas, homenaje, un escrito a propósito de hija de perra, ¿ya? ¿A qué están hablando? Ya. Él hace referencia a hija de perra, ¿ya? Y él hace referencia también a propósito de toda una serie de aparatos en los cuales, por ejemplo, bueno, otra cosa que considero sumamente que puede llegar a romper estos esquemas es el piluchismo, el nude, ¿ya? A propósito de que genera toda una visibilidad de ciertos cuerpos de determinadas formas en los cuales se ven súper deseables. O no sé si yo soy el pervertido o el mundo también puede operar dentro de esta lógica, ¿ya? Pero la gracia es eso, no les puedo decir un qué particularmente, así como tienen que hacer, la receta para resistir lo pornográfico es paso 1, no, así no, porque si supiéramos hacerlo así, tendríamos un recetario de la revolución. Y por eso es importante el ejercicio constante de ir revisando también cuáles son los límites. Y por eso también es necesario el estudio de la pornografía y lo pornográfico. Porque lo pornográfico también tiene límites. Tiene cierta moralidad interna, en el cual uno puede tomarla, acoplarse a ella y llevarla al exceso. ¿Ya? Un lugar, y esto lo tomo particularmente como ejemplo, un lugar donde se suele proceder de esta forma es en la psicoterapia sistémica. Ya yo sé que hay harta gente que me sigue que es psicólogo y psicóloga. En la psicoterapia sistémica, vamos a hacer una clase de psicología. En la psicoterapia sistémica se asume que no hay síntoma, ¿ya? Sino que hay un funcionamiento del sistema, en el cual una de las estrategias de intervención en la psicoterapia sistémica es llevar el sistema, estas conductas, hacia su extremo, ¿ya? Por ejemplo, me cuesta, una vez lo leí, un ejemplo bien lindo. Pero es como cuando te dicen, no sé, pues eres perra, ya sí soy perra. ¿Cachai? Es como ya, soy perra, voy a ser perra, concha tu madre, voy a ser perra. Y como que en ese mismo acto, en la lógica sistémica hay una reorganización del sistema. A propósito de la conducta hemostática y bla, 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 que se quiebra también una cierta parte de conducta. Estamos haciendo un análisis, una comparación bien mala, tengo que decirlo así, epistemológicamente me podrían pegar. Pero a lo que voy es que dentro de una determinada forma de pensar, dentro de un determinado cuadro, pensamos que es un cuadro. Y si nosotros seguimos el cuadro, decir ya me voy a liberar es saltar el cuadro y uno salta el límite, pero el límite siempre lo va a capturar. Ese es un texto de Foucault que se llama El prefacio a la transgresión. La idea sería, más que saltar el cuadro, quebrarlo. ¿Y cómo lo quiebro? Llevando su estructura al límite, su forma de configuración al límite, y de tal forma que cualquier cosa podría ser lo que se pensaba hacer. ¿Ya? Yo al cual les decía, por ejemplo, de Mulan. Voy a buscar el meme del poto con calzas y lo voy a subir a la página de Instagram, ¿ya? Se lo voy a mandar al mail, lo voy a subir a la carpeta. Porque siento que es un ejemplo, por eso quería traer como ejemplos bien concretos, porque yo sé que esto es difícil de captar. Yo sé que muchas veces uno espera así como el qué, pero lo que estamos reflexionando es un cómo, ¿ya? ¿Y por qué no podemos dar una receta? Porque las recetas dejan de funcionar muy rápidamente. El ano, por ejemplo. ¿Ya? Y son recapturadas muy fácilmente. Y por eso es un ejercicio constante. De lectura, relectura y un ejercicio dinámico. ¿Ya? Y casi obsesivo. Eso. Alguien me había preguntado algo de la regulación. Ya, el tema de la no regulación. Si decimos, comenzamos a regular lo pornográfico, estamos abogando por un dispositivo que también está dentro de una serie de dispositivos de sexualidad que son contemporáneos y que están operando paralelamente a lo pornográfico. ¿Ya? Es decir, no vamos a decir esto se tiene que liberar, ni esto se tiene que regular, ni esto se tiene que prohibir.
Esas tres vertientes operan dentro de un mismo suelo epistémico, ¿ya? En el cual, si tú prohíbes, comienza a proliferar toda una serie de producciones, comillas, subterráneas, ¿ya? Lo que actualmente podemos llegar incluso a conocer dentro de lo que tenemos prohibido, por ejemplo, la pedofilia, el tráfico de personas, que ocurre, y ocurre en un lugar muy lindo que se llama Deep Web. Y básicamente la prohibición es eliminarlo del patio trasero, es decir, del backyard, del patio. Sí, lo voy a esconder debajo de la alfombra. Lindo. La regulación genera un efecto bastante parecido, pero la regulación también genera que se activen otros dispositivos, ¿ya? El dispositivo del impuesto, el dispositivo del proxeneta, el dispositivo de una serie de otras cosas más que comienzan a proliferar ahí. El dispositivo sanitario a propósito de los dispositivos de sexualidad, así como, necesitas tu carnet de sanidad para ejercer, no sé, por la prostitución. Y tampoco estamos al 100%, al menos no estamos de acuerdo con nada de esto, así como con la liberación, porque sabemos que tampoco funciona en la lógica de lo prohibido y permitido, sino que también esto que es permitido permite que también proliferen estos otros dos discursos que a su vez, al operar, también están permitiendo que ocurra toda una cosa de abajo. Si se dan cuenta, no están en oposición. Es lo que decía Alejandra Castillo al comienzo. La síntesis conectiva, la síntesis disyuntiva, es decir, estas cosas que parecen ser disyunciones, tienen una tercera síntesis, que si no me equivoco es la síntesis conjuntiva, que esto es muy del Antiedipo. La síntesis conjuntiva en el cual aquello que al parecer estaba totalmente alejado y separado, opera de alguna forma junto. ¿Ya? A eso hace referencia esa idea de las tres síntesis del Antiedipo. ¿Ya? Que es dar resto, que es la producción de las voluptias. Y la síntesis conjuntiva. Eso. ¿Alguna otra duda, comentario? Exacto. ¿Qué dice? Entonces, la siguiente semana, yo no lo había comentado la semana pasada, yo no tenía internet y trabajé con el de internet en mi celular, me murió al toque. Ahora yo ya tengo internet en mi casa. La siguiente semana vamos a trabajar lo pornográfico y lo cotidiano. Ya, ahí podemos comenzar a ver una serie de proliferaciones y de cosas mucho más interesantes, análisis mucho más prácticos. Entonces también sería interesante que se vieran el material complementario, no solamente el material de revisión. Ya el material complementario son películas, son cosas un poquito más entretenidas. ¿Ya? Ahí también pueden ver esta serie documental que estaba para esta sesión, que es The Toys That Made Us, los juguetes que nos hicieron. Principalmente el de Barbie. El de Barbie me interesa mucho porque Barbie es una cosa que podemos llegar a analizar muy bien a propósito de estas transiciones y estos cambios. ¿Ya? Asimismo, tiene el Ready Player One de Steven Spielberg, que es una película relativamente reciente y que también siento que hace harta referencia a estas cosas que hemos ido viendo como lo pornográfico. Sí, el Drive va a seguir existiendo. También está Videodrome y Existence de David Cronenberg. Y me gustaría que vieran Existence, ¿ya? En conjunto, o ustedes ven el orden que las cuales las ven, junto con Matrix. Existence y Matrix, de David Cronenberg y de las hermanas Wachowski, si no me equivoco. O ese es de Monster Inc., no sé ya. Matrix 1 y Existence tienen una temática bastante similar, se estrenan en el mismo año, pero son películas antagónicas. Entonces sería muy interesante que vieran las dos juntas un mismo día, un día tras el otro, que vieran las dos al menos. ¿Ya? Para comenzar a trabajar ya desde la idea de lo cotidiano. Y si pueden traer algún otro material interesante desde un contexto cotidiano, también. Yo les voy a traer, y se lo adelanto, que es el ejemplo de, les voy a decir en qué se parece Morandé con compañía a lo pornográfico. Así que, eso. Tengo ya un análisis mucho más concreto para la siguiente semana. Ya comenzamos a bajar esto a situaciones particulares. Si se dan cuenta, ya lo hemos hecho. Se llama Existence. Así se escribe.
¿Ya? Si se dan cuenta, ya hemos bajado lo que hemos visto, análisis concretos, pero ya lo vamos a ir viendo particularmente en un análisis más social. ¿Ya? Así que eso, chiquillos, chiquillas, al parecer esto se grabó bastante bien. Tengo como 3 aplicaciones grabando esto, así que espero se haya grabado bien. Y lo voy a subir, si no hoy día, mañana, por si acaso alguien lo quiere volver a revisar. Muchas gracias por haber participado, muchas gracias por haber venido. Y eso, que estén bien y nos vemos la siguiente semana. Cuídense harto, lávense las manos y todas esas cosas. Que estén bien. Chao.